Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar un informe referido a los choques, donde analizaremos tres casos y hallaremos su coeficiente de restitución y su momentum de cada uno. Lo primero que haremos será darle una vara de calibración de tal forma que sus extremos se ubiquen en los de la pista, cuya longitud es de 1.2 metros. Esto nos servirá para que el programa tome como referencia esa longitud y le dé una escala a las demás longitudes. Luego ubicaremos nuestros ejes de coordenadas de tal forma que el eje X sea paralelo a la pista. Luego con una cinta métrica lo ubicamos de tal forma que nos permita ubicar a las masas 3 centímetros antes y después del choque. Por último, ubicaremos a las masas, pero esto con el apoyo del programa haremos que este lo detecte automáticamente en cada fotograma. Como se puede ver, el programa ha detectado a este punto y nos ha brindado los siguientes datos, de los cuales solo nos importa la velocidad. Repetiremos este mismo proceso con la masa B. Con esos datos ya podemos empezar a calcular el coeficiente de restitución y el momento, lo cual lo haremos a continuación. Buenos días, estimado profesor. En esta oportunidad voy a exponer acerca de un choque muy interesante, que es el de dos masas iguales, mientras que el uno está en reposo. Primero, como vemos en la imagen, vemos que el análisis se hizo con una distancia de 3 centímetros y eso se pudo medir gracias a una aplicación que nos recomendó el profesor, se llama Tracker. Ahí vemos que pues, estos ejes perpendiculares de color turquesa son los ejes X e Y, ¿no? Y bueno, empezamos con el tracker. Tenemos las velocidades inicial, por ejemplo, el bloque del carrito A en este caso sería menos 0.306 y recordemos que ambos carritos, bueno, el primer carrito antes del choque va hacia la izquierda, eso es negativo, ¿no? Y bueno, el bloque B se encuentra en reposo, ¿no? Luego, con ayuda del tracker también, instantes después del choque, se puede obtener que, eligiendo también un valor adecuado, la velocidad final de A es menos 0.02712 y la del bloque B menos 0.283. ¿Ok? Bueno, medimos en el laboratorio las masas de cada uno y bueno, como dije eran masas iguales, ¿no? Y bueno, el coeficiente de restitución pues sabemos que se calcula así, eh, menos diferencia de velocidades después del choque entre la diferencia de velocidades antes del choque. Eh, ok, entonces bueno, calculamos todo, bueno, reemplazamos los datos que tenemos aquí y obtenemos un E aproximado de 0.771, ¿no? Que se encuentra dentro del rango de 0 a 1, o sea, que tiene concordancia física. ¿Ok? Bueno, luego para hacer la última parte del análisis, sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento inicial del sistema, obviamente, eh, se calcula pues la cantidad de movimiento de, la suma de cantidad de movimiento de cada uno. Masa de A por velocidad de A inicial más la masa de B por velocidad inicial de B. Hacemos los cálculos, no recordemos que este término se va a cancelar debido a que la velocidad inicial de B es cero. Luego la cantidad de movimiento inicial pues sería este valor, ¿no? Recordemos que eso se toma como vector. Interesante. Y la cantidad de movimiento inicial, no, final, perdón.
sería la suma de cantidades de movimientos finales, ¿no? Entonces utilizaremos estos datos de velocidades iniciales, no, perdón, de velocidades finales. Entonces, reemplazamos los cálculos, ¿no? Y tendremos una cantidad de movimiento de esta magnitud, ¿no? Como aquí, pues, no hay fuerzas externas, suponemos que, pues, la plancha de donde se lanzaron los carritos es lisa, ¿no? Entonces no hay fuerzas externas, ¿no? Tomando a los carritos como sistema, entonces se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Pero vemos que aquí no se cumple exactamente eso, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros vamos a calcular un porcentaje de error, ¿no? Que lo vamos a calcular en este caso como la diferencia de estas magnitudes entre el valor inicial, ¿no? Que, pues, si lo calculamos, hacemos los cálculos, nos va a dar un porcentaje de error de 7%, que realmente no es mucho, pero sí hay un porcentaje de error y es necesario conocerlo para saber que pues la medición pues, por diversas causas no es perfecta. Influyen pues muchos factores que ya son ajenos a la física, ¿no? Que no contradice a la física esto, ¿no? Sino que pues, simplemente nos dice que los humanos no somos perfectos. Y eso. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a hablar acerca del segundo caso, donde te vamos a obtener un móvil de masa A que va a ser mayor a un móvil de masa B. Y este móvil de masa A como tal va a chocar frontalmente con este móvil de masa B que se encuentra en reposo. Entonces, ayudándonos del programa Tracker, vamos a poder obtener los datos de posición respecto al tiempo, tanto de la masa A como de la masa B, como estamos viendo a continuación. Entonces vamos a usar tres intervalos de tiempo o tres instantes de tiempos antes y después de la colisión, tanto en A como en B, como podemos observar a continuación. Estos tres intervalos vendrían a ser antes de la colisión respecto a A, y estos tres intervalos vendrían a ser después de la colisión de la masa A sobre la masa B. Esto también sucede con la masa B, como podemos observar. Entonces, gracias al programa Tracker, hemos obtenido las velocidades tanto en A como en B. Entonces, la velocidad inicial de A sería menos 0,897. Es negativo ya que pues, se mueve de derecha a izquierda, perdón. La velocidad de B sería 0, la velocidad final sería menos 0,719 y la velocidad B final sería menos 0,809. Entonces, ahora la masa A correspondería a la suma de la masa del carrito más la suma del metal, que nos vendría a dar esto, y la masa B vendría a ser 0,2198 kilogramos. Ahora estos datos vamos a reemplazarlos para poder hallar la constante de restitución, que vendría a ser en esta ecuación. Reemplazándolos nos va a dar una constante de restitución que vendría a ser 0,18. Y este valor pues nos indica que está dentro del rango de 0 a 1. Y pues se produce una colisión inelástica como tal, por lo cual se ha perdido energía cinética luego de la colisión. Entonces ahora vamos a hallar la cantidad de movimientos, tantos finales como iniciales. Recordando la ecuación de la cantidad de movimiento que es igual a la masa por su velocidad, vamos a hallar la cantidad de movimiento inicial, que es la masa A multiplicada por su respectiva velocidad inicial, más la masa B multiplicada por su respectiva velocidad. Repasaremos los datos y nos saldría que la cantidad inicial es de menos 1,04, 757. Haciendo lo mismo y hallando la cantidad de movimiento final, nos va a dar un valor de menos 1,0472. Entonces, tenemos que tener en consideración un punto importante, y es que desde el inicio hemos trabajado con una colisión en una única dimensión. Es decir, estamos omitiendo el eje Y, debido a que no hay alguna perturbación. Pero pues sin embargo, de alguna forma, si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, algunas pequeñas variaciones en el eje Y van a influir bastante.
tanto en los cálculos como en el coeficiente de restitución, como en la cantidad de movimiento. Y esto como tal va a generar un error. Y este porcentaje de error nosotros lo podemos calcular con la diferencia de la cantidad de movimientos sobre el mismo valor inicial. Y este porcentaje de error nos va a salir 0.03%, que no es tan grande, se acerca mucho al cero, de hecho, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y este error como tal no es producto de algo físico, sino tal vez es algún error debido a algún movimiento involuntario o a algún desenfoque de la cámara, o también es algún error producto del mismo tracker como tal, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, gracias. Ahora toca en el tercer caso, en donde la masa A, que hace movimiento, tiene la carga extra y la masa B está en reposo. Ya, y gracias al tracker tendremos las velocidades iniciales de cada vehículo antes y después del choque. Aquí mostraremos los datos, que sería del auto A, que está con el peso extra, sería de menos 0,877 en el eje Y, y obviamente el del vehículo B, que está en reposo, sería 0. Y así tendremos los datos después del choque. Y ahora teniendo estos datos, podemos hallar el coeficiente de restitución que se halla con la siguiente fórmula. Y también daremos los datos de las masas, obviamente. Y acá está lo que me refería para hallar el coeficiente de restitución, teniendo la velocidad final, que se calcularía teniendo la variación de las velocidades arriba después del choque y la variación de las velocidades iniciales antes del choque. Y con eso nos da un coeficiente de restitución, para reemplazar con los datos, nos da de que E es similar a 0,1.85, lo que nos daría un choque inelástico. Ahora pasaremos a calcular la cantidad de movimiento lineal, ya que por teoría, al ser eso, en la línea de acción que estamos tomando ahorita es horizontal, la cantidad de movimiento debe ser igual antes del choque y después del choque. Y lo que va a pasar es que va a haber un pequeño error al momento de hacer los cálculos en la cantidad de movimientos finales e iniciales. Esto no se debe ya por lo que está pasando físicamente, sino es que al tomar este experimento influyen más cosas, que sería el rozamiento, que no es tanto, que en ese momento no era tanto, es lo mínimo, pero igual influye un poquito. Y son ya externos a lo que estamos acostumbrados a analizar teóricamente y matemáticamente en papel. Bueno, al momento de calcular reemplazamos que sería relativamente masa por la velocidad y calcularemos decir, ya, claro, agarrando sistemas, el coche A y el coche B, para tener la cantidad de movimiento inicial. Y reemplazando los datos nos da que la cantidad de movimiento lineal inicial es de menos, menos 1,0475,765. Ya, ahora calcularemos la cantidad de movimiento lineal después del choque, con las velocidades después del choque. Lo que nos daría casi cercano al primer dato, solo que varía en unos decimales. Y si hallamos el error, nos daría un error de 0,03, que es mínimo. Y como ya explicamos en los anteriores casos, no es un tema ya que podemos controlar nosotros, sino ya es un tema ya físico que está pasando ahí, o al momento de grabar, como dijeron muchos compañeros anteriores. Bueno, y eso sería todo en los tres casos analizados. Muchísimas gracias.